Bueno, Tampoco. problemas técnicos. Muestro. Buenas noches. Gracias a la DGI por esta especial invitación y nos vamos a remontar un poco más profundamente en la historia. Como dice el doctor López Soria, tiene que ver con el presente. Y es una investigación de largo aliento y aquí vamos a hacerla puntual, referida a los avances que hemos desarrollado en conjunto con el proyecto arqueológico San José de Moro. Y se refiere a la manera en que vemos el mundo a través de la arquitectura, cómo modelamos la arquitectura, cómo la representamos, pero más allá del edificio, cómo la arquitectura representa al mundo y representa a la sociedad. Y en este caso se refiere a una relación muy especial que se establece entre las tumbas de cámara que corresponden a personajes de élite hallados en San José de Moro, que presentan un conjunto de representaciones arquitectónicas llamadas usualmente maquetas, pero que en realidad, como vemos, no son. No sé cómo pasar. Entonces, no son maquetas en el sentido de que no son representaciones proyectuales que representan lo que se va a producir, lo que se va a construir, sino más bien es una segunda representación, es una representación ideal de un edificio existente. Y lo interesante del conjunto de maquetas reunidas por el proyecto arqueológico es que muestran que son singulares, que pueden haber varias de estas llamadas maquetas en una tumba, pero todas representan edificios singulares con atributos especiales. Y por lo tanto el interrogante es qué cosa eran, como algunos dicen, casas del alma, representaciones de espacios reales del personaje difunto que se lo lleva al otro mundo, al igual que se lleva ofrendas funerarias, su ajuar personal y acompañantes presentes en la tumba. Entonces, esto plantea un interrogante que comienza a correlacionar este tipo de representaciones con los sitios arqueológicos más importantes presentes en el Valle de Jequetepeque, donde se comienza a identificar estructuras que son análogas en muchos de sus rasgos con los representados en estas maquetas, ¿no? Entonces surge el proyecto específico interdisciplinario entre arquitectura. Yo soy aquí uno de ellos, el colega Pablo Adán, estudiante y egresado de arquitectura, en correlación con el proyecto que lidera el doctor Luis Jaime Castillo y obviamente también estudiantes y egresados de arqueología, y es un trabajo interesante porque abarca trabajo intenso en el campo, pero al mismo tiempo un trabajo de gabinete, y en estas dos esferas de la investigación se hacen también relaciones interdisciplinarias de trabajo, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho es identificar las características, los rasgos de cada pieza, haciendo, estrictamente hablando, un levantamiento arquitectónico de las mismas, cuáles son los componentes, los rasgos, haciendo planos, isometrías, y viendo cómo determinado tipo de conjuntos presentes en los sitios arqueológicos se correlacionan con estos rasgos, ¿no? En este sentido, vemos cómo una representación que alude a un recinto con banquetas, rampa central, se correlaciona con un edificio arqueológico que excavado comienza a presentar rasgos análogos, ¿no? Entonces, esa es una oportunidad única de correlacionar una representación con un espacio concreto y real, y no con un edificio modélico o ideal, ¿no? Entonces, a partir de aquí se establece el levantamiento topográfico y la inserción del edificio en un contexto urbano más complejo, donde hay recorridos, otras edificaciones, lo cual revela de que la representación arquitectónica es una suerte de miniatura, es una representación reducida de la realidad que obvia otros componentes que obviamente están presentes en el contexto, ¿no? Entonces aquí simplemente se comienza a hacer trabajos de recomposición del edificio real
correlacionándolo con el edificio representado, y se comienzan a construir modelos en 3D. Aquí está congelada la imagen, pero se pueden rotar y verificar por diferentes secciones. Y como se ve en el recuadro de la izquierda, se comienza a establecer relaciones entre rasgos desaparecidos del edificio que está representado, la presencia de columnas, el techo, etc., para tratar de establecer dónde pudieron estar estos elementos ya perdidos. Y rasgos que son interesantes, como por ejemplo tener una columna en la terminación de una rampa, lo cual arquitectónicamente daría para que ese alumno sea desaprobado en un taller de arquitectura. Pero aquí estamos perdiendo la representación arquitectónica, es decir, que más allá de ser una columna, es un elemento que corporiza la centralidad de un sistema dual, donde un eje simétrico tiene que ver con la cosmovisión que está representada en esa arquitectura. Entonces comenzamos a penetrar en otro tipo de sustratos que van más allá de lo físicamente edificado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los cortes de la pieza que se ven a la izquierda, se trata de restablecer cómo podría haberse configurado en realidad las coberturas, la posición de las columnas, y también detalles técnicos que son importantes, porque tenemos la base de los muros que son de pirca, de piedra, pero que obviamente no tienen la altura que se representa en la llamada maqueta, y entonces suponemos hipotéticamente de que tenían una parte superior hecha en quincha. Tratamos de resolver técnicamente con los materiales del caso, las formas de que se estructuraban las coberturas, etc. Y esto también ya lleva a la recomposición de cómo fueron los techos, y también otros aspectos no menos importantes, ¿no? Que la pintura con otros componentes no son elementos de decoración o de ornamentación, sino que tienen otra dimensión simbólica también profunda, ¿no? El hecho de descubrir que en las maquetas están representados los pisos también pintados con estas micromías contrapuestas lleva justamente, de acuerdo a la información etnográfica, a un ordenamiento del mundo que está sintetizado en el edificio, donde las comunidades se organizan en una parte u otra según el territorio o al cielo al que pertenezcan. Y esto lleva finalmente a un trabajo que aquí está sintetizado de la representación de la unidad dentro del contexto paisajístico original y cómo la arquitectura se inserta en él, porque la arquitectura ve a determinados lugares, tiene determinados tipos de orientaciones, y las banquetas miran hacia determinados cerros tutelares, o el trasfondo de la plataforma principal también tiene como fondo la fuerza tectónica de los cerros, ¿no? Entonces este procedimiento se extiende con esta misma metodología a otros componentes, como este edificio bastante importante que se ve en la cumbre de la quebrada que estamos trabajando, y que culmina con la escarpa del cerro, que como vemos tiene una presencia bastante fuerte, ¿no? Entonces aquí se busca, como en este caso, una llamada maqueta 5, que tiene ciertos atributos similares por la complejidad de la secuencia de plataformas y de rampas, y un techo mucho más complejo, que como vemos también en el caso de los techos se puede ver que eran no solamente pintados, sino que incluían algún tipo de ornamentación, como en este caso unos felinos que están dispuestos sobre él. Y igualmente aquí se hace el trabajo de recuperación del edificio dentro del contexto topográfico, paisajístico, y de la misma forma se comienzan a hacer ensayos de recuperación de los rasgos y transposición en el edificio concreto, y de la misma manera se hacen propuestas de recomposición posible de los techos, correlacionándolos con los edificios representados de manera completa en las maquetas. Igualmente una restitución idealizada del contexto paisajístico. En el caso de los que estábamos viendo, son sitios de San Ildefonso, un sitio muy importante, fortificado, y lo mismo es el caso del sitio Cerro Chepén, es un sitio muy elevado, también protegido por murallas, y nos concentramos con el proyecto arqueológico en este edificio que tiene la particularidad de presentar muros con nichos, y precisamente la maqueta que vemos aquí, la número 6, presenta
esta ornamentación de nichos y la modulación en 4, que no es, pensamos, casual, porque en el edificio que estamos viendo se repite esta forma de distribución de los nichos, ¿no? En diferentes ambientes, en las paredes de fondo, donde se instala seguramente el personaje principal, tienen esta organización modular, que también habla de una organización simétrica del espacio, ¿no? Y también con referencia a los casos donde se ha conservado el techo en la representación, se trata de recomponer de forma ideal cómo estaban instalados estos elementos. Y finalmente, cómo el edificio, como decíamos antes, se relaciona con el paisaje, pero al mismo tiempo construye el paisaje, ¿no? El paisaje es una percepción subjetiva y la arquitectura contribuye a la orientación, a las vistas, y de alguna forma la construcción del edificio, de la arquitectura, también contribuye a configurar la arquitectura del paisaje. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Canciani.